Mi nombre es el doctor Ernesto Villanueva Soto. Fui cardiólogo durante 27 años en el Hospital San Camillo de Roma. En ese tiempo, escuché más de 80,000 corazones a través de mi estetoscopio. Sé exactamente qué suena un músculo que late, qué suena uno que se detiene y qué suena el silencio absoluto de un cuerpo sin vida. Lo que escuché en la habitación de Carlo Acutis, 17 meses después de su muerte, no era ninguna de esas tres cosas. No era un latido, no era un ritmo reconocible. Era algo que ningún cardiólogo, ningún médico forense, ningún acústico especializado al que acudí en los meses siguientes pudo identificar. Un sonido que venía de adentro. Un sonido que no debería existir. Llevo 14 años guardando silencio sobre esto. No porque tenga vergüenza, sino porque, durante todo ese tiempo, seguí buscando la explicación que le diera sentido a lo que mis instrumentos registraron esa tarde. Nunca la encontré. Hoy voy a contarlo todo. Llegué a la medicina por mi padre. Él murió de un infarto masivo cuando yo tenía 12 años, en nuestra casa de Nápoles, a las 3:15 de la madrugada. Recuerdo el sonido. Recuerdo el silencio que vino después. Y recuerdo haber pensado, de pie en el pasillo con las manos frías, que si yo hubiera sabido qué hacer, tal vez él seguiría vivo. Tardé 11 años en entrar a la facultad de medicina. Primero trabajé con mi tío en su pequeño negocio de pescado. Luego ahorré. Luego estudié solo con libros prestados. Cuando finalmente me gradué tenía 23 años y estaba seguro de una sola cosa. El corazón humano no guarda misterios para quien lo estudia con suficiente rigor. Me especialicé en cardiología funcional. Publiqué 4 artículos en revistas indexadas, 2 de ellos sobre patrones acústicos atípicos en cardiopatías congénitas. Mi instrumento de trabajo principal era un estetoscopio Littmann Master Cardiology de tercera generación, con membrana de diafragma de doble frecuencia. Lo compré en 1998 por 320 euros y lo usé cada día durante 17 años. Con ese estetoscopio y con ese mismo, escuché lo que no tiene nombre. Mi relación con la fe en aquellos años era la de la mayoría de los médicos que conozco. Cortés, distante, levemente condescendiente. Creía en la bioquímica, en la electrofisiología cardíaca, en las probabilidades estadísticas. Cuando una familia me pedía que rezara con ellos antes de una cirugía, lo hacía. Pero por dentro pensaba que era un ritual de contención emocional, nada más. Mi esposa, Giovanna, era diferente. Ella iba a misa cada domingo con nuestra hija Camila. Me traía estampitas que yo colocaba sobre el escritorio sin mirarlas demasiado. No éramos una familia en conflicto por eso. Era simplemente que habitábamos mundos paralelos. El 12 de octubre de 2008 marcó el segundo aniversario de la muerte de Carlo Acutis. Yo no lo sabía. No sabía quién era Carlo Acutis. Nunca había escuchado ese nombre. Giovanna sí lo sabía. Esa tarde llegué a casa y encontré a mi esposa llorando frente a la computadora. No era un llanto dramático. Era el llanto silencioso de alguien que acaba de leer algo que lo ha cambiado. Me senté a su lado. Me mostró un video. Un muchacho de 15 años, muerto de leucemia, que había pasado los últimos meses de su vida documentando 162 milagros eucarísticos en una página web. Un muchacho que jugaba videojuegos, que tenía un gato siamés llamado Chico, que iba a misa cada mañana antes de la escuela. No me conmovió. Veía en él a un adolescente fervoroso con una enfermedad terminal, algo que el cerebro humano convierte en leyenda para sobrellevar el dolor. Giovanna me preguntó si alguna vez había escuchado hablar de su tumba en Asís. Le dije que no. Me dijo que al año siguiente íbamos a ir. Y fuimos. Era la primera semana de julio de 2009. Asís en verano tiene ese calor seco de la umbría que huele a piedra caliente y lavanda. Llegamos en tren desde Roma, 40 minutos, con Camila, que entonces tenía 9 años, y preguntaba cada 10 minutos cuánto faltaba. La Basílica de Santa María de los Ángeles es un edificio enorme, blanco, que parece fuera de escala con el paisaje. La tumba de Carlo,
Estaba entonces en una capilla lateral. No había cola, no había multitudes. Era un miércoles. Un sacerdote joven barría el piso cerca de la entrada. 3 mujeres mayores rezaban en silencio. Giovanna y Camila se arrodillaron frente a la urna. Yo me quedé de pie. La temperatura interior de la basílica marcaba 23 grados según el termómetro digital que había en la pared, al lado de un panel de control de climatización. Lo vi porque soy el tipo de hombre que nota esos detalles. Hacía más calor afuera, 31 grados cuando llegamos a la estación. Miré la urna de cristal. El cuerpo de Carlo no estaba todavía exhumado. Eso ocurriría 10 años después. Lo que había era una tumba de mármol blanco, sencilla, con una fotografía enmarcada. Un muchacho de pelo oscuro, con una expresión que no sé cómo describir sin caer en el cliché de las estampitas. Seria, presente, como si te estuviera mirando a ti específicamente. No sentí nada especial. Estuve 5 minutos parado. Luego fui a sentarme en un banco del fondo y saqué el teléfono para revisar correos. Lo que no supe en ese momento es que el sacerdote que barría el piso nos había visto llegar, y que al día siguiente, cuando yo ya debería haber estado en el tren de vuelta a Roma, ese sacerdote iba a llamarme a la puerta del hotel y pedirme algo que cambiaría todo. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. El sacerdote se llamaba el padre Benedetto Ferrara. Tenía 42 años y llevaba 11 en la basílica. Me lo dijo mientras desayunábamos en el pequeño comedor del hotel, al día siguiente, con un café que estaba demasiado caliente y una luz de verano que entraba oblicua por la ventana. Me explicó que tenía entendido, por la monja de la recepción que había visto mi tarjeta de presentación al registrarnos, que yo era cardiólogo. Le dije que sí. Me preguntó si estaría dispuesto a hacer algo inusual. En Italia, el proceso de beatificación de Carlo Acutis había comenzado oficialmente en 2006. Una de las comisiones de trabajo reunía documentación médica, testimonios de profesionales que hubieran tenido cualquier contacto con el caso. El padre Benedetto coordinaba parte de esa recopilación a nivel local. No buscaba un milagro, me aclaró. Buscaba rigor. Buscaba exactamente a alguien con mi perfil. Un médico sin ninguna vinculación previa con Carlo, sin devoción personal, sin agenda. Me preguntó si estaría dispuesto a pasar 1 hora esa tarde en la basílica con algunos instrumentos básicos, en presencia de un representante de la comisión diocesana, para examinar el área en torno a la tumba y dejar un registro firmado de lo que observara. Le pregunté qué tipo de observación. Me explicó que algunos visitantes habían reportado sensaciones físicas inexplicables cerca de la tumba. La diócesis quería documentación científica, no testimonios de fe. Quería saber si había alguna variable ambiental medible, temperatura, humedad, campos electromagnéticos, patrones acústicos. Le dije que no tenía instrumentos de medición electromagnética. Me dijo que él los tenía. Giovanna me miró. No dijo nada. No hacía falta. Le dije que sí. Esa tarde, a las 4:30, volví a la basílica con mi estetoscopio, un termómetro infrarrojo calibrado a 12 puntos, y el cuaderno donde tomaba notas de consulta. El padre Benedetto me esperaba con una doctora de apellido Morelli, que resultó ser biofísica de la Universidad de Perugia, y un técnico de audio llamado Marco, que llevaba un grabador de campo con micrófono de condensador omnidireccional. 4 personas, instrumentos, silencio. El primero en hacer algo fui yo. Por protocolo, por costumbre, por una especie de inercia profesional que en ese momento no tenía ningún sentido técnico real, coloqué mi estetoscopio Littmann sobre la superficie de mármol de la tumba. Debería haber escuchado silencio. No escuché silencio. Escuché algo. Me saqué el estetoscopio de los oídos de inmediato, como si me hubiera quemado. Lo miré. Lo volví a colocar. Ahí estaba. No era un latido. No era el murmullo de una cañería. No era vibración mecánica del sistema de climatización. Había comprobado la frecuencia de esas vibraciones antes de comenzar.
El sistema de aire acondicionado operaba a una frecuencia de 60 hercios, constante, identificable. Lo que yo escuchaba era distinto. Era irregular. Era periódico, pero no mecánico. Tenía una cadencia de aproximadamente 4 ciclos por cada 10 segundos, lo que equivale a 24 ciclos por minuto, mucho más lento que cualquier ritmo cardíaco humano, pero demasiado regular para hacer ruido ambiental. Me quedé con el estetoscopio pegado al mármol durante 45 segundos. Me alejé. La doctora Morelli me miraba. Le dije, «Hay algo aquí. No sé qué es». Ella dio un paso adelante y colocó uno de sus instrumentos sobre la superficie. Era un acelerómetro piezoeléctrico, modelo Kistler, sensibilidad de 100 milivoltios por unidad de gravedad. Me lo explicó mientras ajustaba la colocación. El instrumento registró una señal. No una señal de ruido de fondo, una señal estructurada. Marco, el técnico de audio, colocó el micrófono de condensador a 2 centímetros de la superficie. La grabación quedó registrada. 48 segundos de audio a 16 bits, 44.000 hercios de frecuencia de muestreo. Ese archivo todavía existe. Yo tengo una copia. El padre Benedetto no dijo nada durante todo este tiempo. Estaba de pie a 2 metros, con las manos cruzadas. Pasé los siguientes 20 minutos intentando explicar lo que había escuchado. Mi primera hipótesis: vibración estructural del edificio. Las basílicas antiguas tienen resonancias propias. Los arcos de carga, los contrafuertes, la estructura de piedra transmiten frecuencias del suelo y del tráfico externo de maneras complejas. Fui al lado opuesto de la capilla y coloqué el estetoscopio en otro punto de la pared. Nada. Silencio absoluto. Volví a la tumba. Ahí estaba. Segunda hipótesis. El sistema de climatización creaba una resonancia armónica localizada, específicamente en ese punto del piso o la pared. Le pedí a Marco que comparara el espectro de frecuencia de la señal con el espectro de base del sistema de climatización. Los comparó en pantalla. No había relación armónica. La señal no era múltiplo ni submúltiplo de ninguna frecuencia del sistema mecánico del edificio. Tercera hipótesis. Interferencia acústica entre las campanas de la Basílica Mayor y la capilla lateral. El padre Benedetto me informó que las campanas no sonarían hasta las 6 de la tarde. Eran las 5:15. Cuarta hipótesis: alguna tubería subterránea de agua, gas o calefacción que pasaba exactamente debajo de ese punto. El padre Benedetto me dijo que los planos del edificio no indicaban ninguna tubería en esa sección. Me ofreció conseguir los planos para el día siguiente. Me detuve. Mis 4 explicaciones habían fallado. Estaba de rodillas frente a la tumba de un muchacho de 15 años, con el estetoscopio en la mano, y no tenía una sola respuesta razonable. La doctora Morelli revisó sus datos en silencio durante un momento. Luego dijo, en voz baja, como si no quisiera que el edificio la escuchara: la señal tiene modulación. No es ruido blanco. No es vibración mecánica. Tiene estructura interna. Marco añadió: y está exactamente centrada en el eje vertical de la tumba, en ningún otro punto a menos de 80 centímetros. 80 centímetros. El radio de un cuerpo humano. Levé el estetoscopio. Me lo llevé al pecho. Mi propio corazón latía a 94 pulsaciones por minuto. Lo conté automáticamente. Volví a colocarlo sobre el mármol. 24 ciclos por minuto. Regular. Periódico. Inexplicable. Le dije al padre Benedetto: necesito volver mañana. Volví al día siguiente, y al siguiente. Giovanna y Camila tomaron el tren de vuelta a Roma el jueves. Yo me quedé en Asís 4 días más, alojado en una pensión a 300 metros de la basílica, a 35 euros por noche. El viernes llegó el ingeniero acústico que la diócesis había contactado en Milán, el profesor Augusto Leoni, especialista en acústica arquitectónica y director del Laboratorio de Vibraciones del Politécnico. Traía un analizador de espectro FFT portátil, modelo Bruel & Kjær, el mismo que se usa en estudios de ruido industrial.
Necesitó 16 minutos para obtener su primera lectura. Me llamó desde la capilla. Entré. Me mostró la pantalla. La señal seguía ahí. El profesor Leoni llevó 4 horas haciendo mediciones sistemáticas. A cada metro, a cada medio metro, en diferentes alturas, en la pared lateral, en el piso de piedra. Elaboró un mapa tridimensional de la distribución de la señal. El resultado fue este. La señal existía únicamente en un volumen elipsoide de aproximadamente 90 centímetros de eje mayor vertical y 60 centímetros de eje transversal, centrado exactamente sobre el punto donde descansaban los restos de Carlo Acutis. Fuera de ese volumen, nada. Dentro de ese volumen, una señal de frecuencia variable entre 12 y 30 hercios, con periodicidad media de 24 ciclos por minuto, con modulación interna de amplitud que el profesor Leoni describió como no compatible con ninguna fuente vibratoria mecánica conocida. Esa noche, en la pensión, llamé a un colega en Roma, el doctor Fabrizio Greco, neurofisiólogo, con quien había publicado 2 de mis artículos. Le describí los datos. Escuchó en silencio. Al terminar me dijo: Ernesto, lo que describes tiene la cadencia de una respiración extremadamente lenta, o de un ritmo cardíaco de alguien en hipotermia profunda. Me quedé en silencio. Fabrizio añadió: Obviamente eso es imposible. Sí, le dije, pero los datos son lo que son. Los datos eran lo que eran. Antes de que pudiera procesar esto, el padre Benedetto llamó a mi habitación. Me dijo que la madre de Carlo, la señora Antonia Salzano, había llegado esa tarde a la basílica, que había sabido de nuestra presencia, que quería hablar conmigo. Antonia Salzano tenía entonces 44 años. Llevaba una blusa azul claro y el pelo recogido. Era una mujer de presencia tranquila, de esas personas que han procesado un dolor tan grande que ya no necesitan defenderlo. Nos sentamos en la pequeña sala de reuniones de la sacristía. Había un crucifijo en la pared, una mesa de madera oscura, 2 sillas de paja. Me habló durante 40 minutos. Me contó que Carlo había comenzado a ir a misa a los 7 años, por voluntad propia, sin que nadie le pidiera. Que a los 11 comenzó a documentar los milagros eucarísticos, primero en un cuaderno de colegio, luego en una base de datos que se convertiría en una exposición itinerante de 162 paneles, que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, que en los últimos días de su enfermedad, cuando la leucemia fulminante de tipo M3 avanzaba más rápido de lo que los médicos del Hospital San Gerardo de Monza habían previsto, Carlo no pedía que lo sanaran, solo pedía poder seguir recibiendo la comunión. Le pregunté si sabía de algún otro médico o científico que hubiera reportado algo similar a lo que yo había documentado. Se quedó un momento en silencio. Luego se levantó y fue a una pequeña maleta de cuero que había dejado junto a la puerta. Sacó una carpeta. Me la entregó. Dentro había fotocopias de 6 cartas. 6 médicos, en 6 años, que habían escrito a la diócesis describiendo experiencias que no podían explicar en la zona de la tumba. Un reumatólogo de Florencia, una oncóloga de Sao Paulo, un neurólogo de Madrid, un cirujano de Buenos Aires, un médico general de Manila y una pediatra de Lagos. Ninguno de los 6 se conocía entre sí. Los 6 describían sensaciones físicas en las manos o el pecho al acercarse a la tumba. Ninguno describía un sonido. Yo era el primero que lo documentaba con instrumentos. La señora Antonia me miró y me dijo algo que tardé meses en comprender del todo. Carlo decía que la presencia de Dios no necesita explicación, pero que los registros sí son importantes. Decía que en el futuro las personas necesitarían pruebas. Ese muchacho de 15 años había dicho eso. Tenía las fotocopias en las manos y no podía decir una sola palabra. Entonces la señora Antonia sacó algo más de la carpeta, una hoja manuscrita, fechada el 8 de septiembre de 2006, 34 días antes de la muerte de Carlo. Era una lista, escrita con la letra apretada y clara de un adolescente que estudiaba.
La lista decía, en italiano, cosas que harán que otras personas crean. El tercer punto de la lista decía, alguien escuchará algo que no tiene nombre. No decía más. Solo eso. Mis manos temblaron. El papel era real. La tinta era real. La fecha era real. 34 días antes de morir, Carlo Acutis había escrito que alguien escucharía algo que no tiene nombre. Yo era un cardiólogo de Roma sin ninguna devoción previa a Carlo Acutis. Había llegado a Asís de vacaciones con mi familia y había escuchado algo que no tenía nombre. Volví a Roma el lunes. No le dije nada a nadie durante 3 semanas. No a Giovanna, no a Fabrizio, no a mis colegas del hospital. Guardaba los datos en una carpeta que mantuve dentro del cajón con llave de mi escritorio, debajo de una pila de revistas médicas. No era vergüenza exactamente, era algo más extraño, una especie de precaución, como cuando encuentras algo muy frágil y sabes que si lo nombras demasiado rápido se rompe. O tal vez no se rompe. Tal vez eres tú el que se rompe. Mis noches empezaron a ser distintas. Me despertaba a las 3 de la mañana, que era la hora en que había muerto mi padre, y permanecía acostado con los ojos abiertos, escuchando el silencio del apartamento, sin el estetoscopio, con nada, solo escuchando. Giovanna notó el cambio en la primera semana. No preguntó nada. Eso fue peor que si hubiera preguntado. En el hospital empecé a auscultar a mis pacientes de otra manera. No técnicamente diferente, solo más despacio, con más quietud, como si el corazón de cada persona tuviera algo que decir que yo había estado demasiado apresurado para escuchar. El doctor Greco de neurología me detuvo en el pasillo un jueves y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me miró como si no me creyera y siguió caminando. A las 3 semanas, finalmente le conté a Giovanna. Nos sentamos a la mesa de la cocina después de que Camila se durmió. Le conté todo. El estetoscopio, el acelerómetro, el profesor Leoni, las 6 cartas, la hoja manuscrita de Carlo. Giovanna escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó, ¿y tú qué crees que es? Le dije que no lo sabía. Me dijo, Ernesto, tú sabes exactamente lo que crees que es. El problema es que no sabes cómo creerlo. Tenía razón. Lo sabía perfectamente. En diciembre de 2009, 5 meses después de mi primera visita, envié un informe formal de 4 páginas a la diócesis de Asís. Describía los instrumentos utilizados, los valores medidos, las hipótesis alternativas exploradas y el motivo por el que cada una de ellas resultaba insuficiente para explicar la señal registrada. El informe concluía con una frase que me costó 3 borradores redactar. A fecha de este documento, no existe explicación técnicamente satisfactoria para la señal acústica registrada en la zona de inhumación. Se recomienda documentación continua con instrumentación de mayor precisión. No era una declaración de fe. Era lo que los datos me permitían decir con honestidad. Fue suficiente. El proceso continuó. El profesor Leoni regresó a la basílica en 4 ocasiones más entre 2009 y 2012, con instrumentación cada vez más sofisticada. Los resultados fueron consistentes. La señal permanecía. Su espectro era estable. Su localización no variaba. En 2011, un equipo de la Universidad de Bolonia, con especialización en geofísica, realizó una serie de mediciones para descartar actividad geotérmica o sísmica local. El área de Asís tiene actividad sísmica conocida. Está en la zona de falla del Apenino Central. Un sismógrafo de componente vertical instalado durante 15 días no registró ninguna correlación entre la señal de la tumba y la actividad del subsuelo. No era geotermia. No era microactividad sísmica. En 2012, el Centro de Acústica Aplicada de la Universidad de Padua analizó el archivo de audio original que Marco había grabado en 2009. El análisis tomó 6 meses. El informe final tenía 87 páginas. La conclusión técnica en la página 74 decía:
La señal presenta características acústicas que no corresponden a ninguna de las tipologías registradas en la base de datos de fuentes vibroacústicas naturales y artificiales del centro. 87 páginas para decir que no sabían qué era. Ese mismo año envié los resultados a mi colega Fabrizio Greco, esta vez no por teléfono. Le mandé el informe de Padua, el informe de Bolonia y mi propio documento de 2009. Le pregunté qué pensaba. Me respondió al día siguiente en un correo breve. Ernesto, si esto hubiera sido publicado en un contexto secular, sin ninguna mención a Carlo Acutis, estarías presentando en congresos internacionales. El problema no es la ciencia, el problema es el contexto. Tenía razón, y eso, de alguna manera, era la respuesta más honesta que había recibido. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco proclamó beato a Carlo Acutis. Yo estaba en mi apartamento de Roma, en la sala, viendo la ceremonia en televisión. Giovanna lloraba. Camila, que ya tenía 20 años y estudiaba medicina como su padre, también lloraba. Yo tenía las manos juntas, apoyadas en los labios, y no decía nada. En la pantalla apareció una imagen de la tumba en Asís. La tumba que había auscultado 11 años antes. Sentí algo que nunca antes había sentido en mi carrera. No orgullo, no satisfacción intelectual, no la certeza de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. Sentí algo más parecido a una vergüenza suave, una vergüenza de haber tardado tanto, de haber necesitado tanto tiempo, tantos instrumentos, tantos informes técnicos para llegar a donde cualquier persona sencilla hubiera llegado en 5 minutos. Camila me miró y dijo, «Papá, ¿tú sabías algo sobre esto?» Le dije que sí. Me preguntó qué. Le conté. Por primera vez, completo, sin omitir nada. A mi hija que estudiaba medicina y que aprendería a escuchar corazones con el mismo estetoscopio que yo le había regalado el año anterior. Escuchó con la misma atención que Giovanna había escuchado 11 años antes. Al terminar, me hizo la misma pregunta que Giovanna. ¿Y tú qué crees que es? Esta vez sí respondí. Le dije, creo que hay cosas que los instrumentos pueden medir pero no pueden nombrar, y que la función del científico no es solo nombrar lo que mide. A veces su función es aceptar que lo que mide existe, aunque no tenga nombre todavía. El 7 de septiembre de 2025, en el marco del jubileo, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis. Yo estuve presente en Roma, no en la plaza, porque tenía 72 años y mis rodillas ya no toleran el adoquín durante horas. Estuve en una iglesia pequeña del barrio del Trastevere, junto a Giovanna, junto a Camila y junto a mi nieto Mateo, que tiene 6 años, y ya le pregunta a su mamá por qué el abuelo llora cuando ve fotos de un muchacho que murió antes de que él naciera. Lo que les digo a los colegas jóvenes cuando me preguntan, y me preguntan, ahora que el caso de Carlo es conocido en todo el mundo, es esto. La ciencia no tiene como función negar lo que no puede explicar. La ciencia tiene como función documentar lo real con la mayor precisión posible y tener la honestidad de señalar los límites de su propio alcance. En 27 años de cardiología, escuché 80.000 corazones. Muchos de ellos me dijeron cuándo un hombre iba a vivir y cuándo iba a morir. Uno solo me dijo algo que todavía no sé cómo interpretar. No era un corazón, era algo más antiguo que el corazón, y sonaba a 24 ciclos por minuto, con una regularidad que ningún reloj mecánico podría imitar. El estetoscopio Littmann, que usé aquella tarde en Asís, está hoy en el cajón de mi escritorio. No lo uso para consultas. Lo guardo porque no me parece bien deshacerme de un instrumento que alguna vez registró algo que no tiene nombre. Hay quienes me dicen que lo que escuché fue una ilusión, una interferencia no detectada, una resonancia que el análisis de Padua no supo clasificar. Puede ser.
Soy lo suficientemente científico como para no descartar esa posibilidad. Pero también soy lo suficientemente honesto como para decir que en 40 años de medicina nunca he encontrado una ilusión que resistiera 5 análisis independientes, 4 instituciones universitarias y 14 años de datos consistentes. Carlo Acutis dijo que todos nacemos originales, pero muchos morimos como fotocopias. Lo dijo a los 15 años, poco antes de morir. No sé si eso es filosofía o profecía. Lo que sé es que ese muchacho dejó una huella en el mármol de su tumba que los instrumentos pueden registrar pero no descifrar. Y eso, para un cardiólogo que pasó su vida convencido de que el corazón no guarda misterios, es lo más parecido a una fe que jamás he tenido. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.